La mayoría de las personas quieren vivir para siempre, pero la mayoría han muerto. Todos creen en algo diferente sobre lo que puede suceder después de que mueren: ir al cielo, al infierno, reencarnar o incluso convertirse en fertilizante orgánico. ¿Pero qué sucede realmente después de la muerte? La Biblia responde a esta pregunta con varias escrituras que son fáciles de entender. La Biblia dice con claridad que nuestro comportamiento repercutirá directamente en lo que nos sucederá después de que muramos. Hablaremos de esto en un momento, pero primero centrémonos en lo que todos experimentan cuando mueren. Tomemos como ejemplo a una persona imaginaria llamada Alberto. Mientras Alberto está vivo, tiene esperanzas y sueños, pero cuando muere, como lo señala Salmos 146:4, también perecen sus pensamientos. Eclesiastés 9:10 también nos dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, es decir, la tumba o el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Alberto no puede planificar, recordar o hacer nada porque después de su fallecimiento no está vivo en el cielo alabando a Dios, sino que está muerto. La muerte se define literalmente como el estado de no estar vivo. Pedro explicó en Hechos 2:29 y 34 que el rey David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué no subió David al cielo? De hecho, Jesús mismo dijo: nadie subió al cielo, en Juan 3:13. El cuerpo de Alberto, la persona ficticia que estamos usando de ejemplo, simplemente se descompone y vuelve a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Pero es muy desesperanzador si ese es el final de nuestra existencia. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Con frecuencia, la Biblia compara la muerte con un sueño. Una de las razones para hacerlo es porque los muertos serán despertados, como el que despierta de un sueño. Entonces, todos los que mueren serán resucitados. Sin embargo, no todos resucitarán en la misma resurrección, ya que depende del comportamiento que haya tenido cada persona en vida. Veamos en primer lugar lo que les sucede a los cristianos fieles, aquellos que se han arrepentido obedeciendo los mandamientos de Dios y que han aceptado la sangre de Cristo para cubrir sus pecados. Estos estarán en lo que la Biblia llama la primera resurrección, que sucederá cuando Cristo regrese a la tierra. Pablo dijo: porque el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16. En 1 Corintios 15:35, el apóstol Pablo pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Luego compara la resurrección con una pequeña semilla que se convierte en una planta. Dicen los versículos siguientes: lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y Juan dice: ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Los muertos en Cristo resucitarán a la vida eterna con cuerpos espirituales, literalmente como hijos de Dios glorificados.
Apocalipsis 20, 4 al 6 agrega: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Hebreos 11 enumera muchos de estos santos bienaventurados del Antiguo Testamento que aún están durmiendo, incluido el rey David, esperando esta mejor resurrección. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los muertos que no estarán en la primera resurrección? ¿Qué pasa con los miles de millones de personas a lo largo de la historia que nunca escucharon el nombre de Jesucristo? ¿O aquellos que pueden haber escuchado su nombre pero nunca lo conocieron realmente? Estos son la mayoría de las personas en la historia de la humanidad. Respecto a esta gran mayoría, Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. 1000 años después de la primera resurrección habrá una segunda resurrección. Los versículos 11 al 12 nos dan más detalles de esta segunda resurrección. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esta segunda resurrección es una resurrección a la vida física, que también se menciona en Ezequiel capítulo 37, que dice: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Eterno. Jesús señaló que las personas malvadas de Sodoma y Gomorra se levantarán en este periodo de juicio y se les dará la oportunidad de conocer a Dios y elegir su camino de vida. Esta será realmente su primera oportunidad. Dios es amoroso y justo y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este será un periodo de juicio en el que aquellos que elijan el camino de Dios recibirán el regalo de la vida eterna y formarán parte de la familia divina. Pero aquellos que rechacen a Dios durante ese tiempo serán quemados en el lago de fuego y simplemente dejarán de existir. La Biblia llama a este suceso la segunda muerte. Apocalipsis 21:8 lo explica en estos términos: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de la segunda muerte, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 21:4 que ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En conclusión, ¿qué sucede después de la muerte? La Biblia enseña que todos los que mueren simplemente duermen, sin pensamiento, obra o sentimiento alguno. Pero después de la muerte, cuando llegue el momento de la primera resurrección y luego de la segunda resurrección, todos volverán a la vida. Los de la primera a vida inmortal, los de la segunda a vida física, pero con la oportunidad de conocer verdaderamente a Dios y a Jesucristo, y entonces tendrán su oportunidad de alcanzar la inmortalidad. Dios sí quiere darle vida eterna a toda la humanidad y que sean sus hijos e hijas nacidos de su Espíritu Santo en su familia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Gracias por escuchar.